¿Cuánto tarda en manifestarse la justicia divina? ¿Años? ¿Décadas? ¿Y si te dijera que en algunos casos la respuesta llegó en cuestión de segundos? En este video vas a conocer 10 casos reales y documentados de líderes, celebridades y figuras públicas que, estando en la cima de su fama o poder, se atrevieron a desafiar abiertamente a Dios. Pero lo que sucedió después fue tan impactante que incluso sus seguidores quedaron en shock. Quédate hasta el final, porque el último caso no solo te va a sorprender, te recordará que ninguna autoridad, por más grande que parezca, está por encima de la justicia del Altísimo. Hasan Bitmez. El 12 de diciembre de 2023, Turquía fue escenario de un momento tan impactante como inquietante. El escenario fue la Gran Asamblea Nacional de Turquía en Ankara. Entre los puntos del día figuraba el debate sobre el presupuesto para el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero lo que ocurrió fue cualquier cosa menos rutinario. El protagonista, Hasan Bitmez, diputado del Partido de la Felicidad, de 53 años, conocido por su retórica directa, encendida y profundamente ideológica. Esa tarde, Bitmez no se propuso simplemente debatir una partida presupuestaria. Subió al estrado con una agenda mucho más emocional, una denuncia feroz contra los ataques de Israel sobre Gaza. Y entonces, en el punto culminante de su intervención, lanzó una frase que quedaría marcada para siempre. Aunque escapen de la historia, no escaparán de la ira de Alá. Lo que ocurrió inmediatamente después sobrepasó cualquier libreto imaginable. Apenas segundos tras pronunciar esas palabras, el cuerpo de Bitmez se tambaleó. De pie aún frente al atril, perdió el equilibrio y cayó hacia atrás con violencia, golpeando el suelo con contundencia. La solemnidad dio paso a la confusión y los gritos. Diputados y asistentes corrieron en su auxilio mientras los equipos médicos iniciaban maniobras de reanimación. Lo imposible había ocurrido en tiempo real ante los ojos del país. Hasan Bitmez había sufrido un infarto súbito, un colapso tan inmediato que pareció conectado de forma misteriosa e imposible de ignorar a la intensidad de sus últimas palabras. Fue un acto final dramático, como si su vida se hubiera cerrado justo en el instante más crítico de su mensaje. Nikki Glaser. Hollywood ha tenido siempre una relación complicada con la espiritualidad. A veces coquetea con sus símbolos, otras simplemente los ignora. Pero en aquella noche de enero de 2025, Nikki Glaser decidió ir un paso más allá. Lo que normalmente sería solo una insinuación irreverente se convirtió en el eje central del evento. Con su estilo mordaz y sin pelos en la lengua, Glaser convirtió la ceremonia en un espectáculo que rozaba la burla sagrada. Desde el escenario, deformó rezos y citas bíblicas, provocando enormes carcajadas entre un público lleno de celebridades. Sin embargo, lo más provocador aún estaba por ocurrir. En un momento del show, proyectó en pantalla un gráfico que denominó el conteo de agradecimientos. La premisa era simple: contabilizar a quienes habían mencionado más los premiados en sus discursos. Un recurso humorístico, sí, pero con una intención clara: poner en evidencia, con ironía punzante, la escasa presencia de Dios en la noche. Y los discursos de agradecimiento fueron increíbles. ¿Quién fue el más mencionado? Veamos los números, pues el elenco y equipo van liderando con 11 menciones. Las madres se mantienen firmes con 3 menciones. Dios, creador del universo, 0 menciones. Y Mario López, presentador de Access Hollywood. De acuerdo, hay una gran sorpresa en esta ciudad sin Dios. Y lo que sucedió después añadió una inquietante capa al recuerdo de esa noche. En los días posteriores a la gala, Los Ángeles fue escenario de una oleada de incendios arrasadores. Grandes lenguas de fuego consumieron vecindarios enteros, pintando el cielo de tonos alarmantes. El contraste resultaba escalofriante, considerando la reciente celebración llena de luces y risas. ¿Una simple coincidencia? Tal vez, pero los hechos no dejaron de impactar. En el clímax de su exposición pública, Nikki Glaser usó el escenario para declarar que Dios
no hacía parte de ese momento. Y poco después, la naturaleza pareció recordarle al mundo que existen fuerzas muy por encima de la burla humana o cualquier guión de comedia. Heather McDonald. En febrero de 2022, la humorista Heather McDonald comprobó de forma pública y sumamente dolorosa que cruzar ciertos límites puede desencadenar respuestas inmediatas. El espectáculo tenía lugar en el Tempe Improv, en Arizona. Reconocida por su estilo mordaz y por comentarios que con frecuencia rozaban la vida privada de famosos, Heather avanzaba con su rutina. El tema central era la pandemia. Con un tono claramente presumido, empezó a mencionar sus supuestos logros personales como si fueran pruebas de una inmunidad especial. Esa actitud no se quedó solo en lo terrenal, también se proyectó hacia lo religioso. Para cerrar la broma, lanzó la frase que marcaría un giro total en la velada. Jamás me contagié de COVID. Evidentemente, Jesús me quiere más. El comentario, cargado de ironía, utilizó el nombre de Cristo como recurso de soberbia y no como expresión de creencia. Instantes después ocurrió algo totalmente imprevisto. Su cuerpo se tensó y ante una sala repleta cayó hacia atrás con violencia, golpeándose la cabeza contra el piso. El golpe fue tan fuerte que sufrió una fractura craneal. La reacción del público aumentó la confusión. Habituados al estilo provocador de la comediante, muchos asumieron que se trataba de una parte del número y rieron. Sin embargo, el ambiente cambió en cuanto notaron que ella no se movía. La preocupación reemplazó la burla de inmediato. Para quienes conocen la trayectoria de McDonald, el incidente no pareció un hecho aislado. En su podcast, ya había sido cuestionada por convertir disputas familiares en material de entretenimiento, exponiendo asuntos legales y de salud mental de personas cercanas para atraer oyentes. La caída sobre el escenario funcionó como un impacto brusco, casi una señal difícil de pasar por alto. Hugo Chávez. Cuando un líder decide no solo gobernar con poder, sino invocar condenas desde su tribuna, las palabras pueden trascender la política y adentrarse en lo espiritual. Tal es el caso de Hugo Chávez, el controvertido presidente de Venezuela, que condujo a su nación con un estilo único, mezcla de carisma, autoritarismo y culto a la personalidad. Chávez no se presentó al mundo solo como un mandatario. A ojos de sus seguidores y en su propia narrativa, era mucho más. Una suerte de redentor latinoamericano, enviado casi por designio histórico para defender a los desposeídos. Él mismo se comparó en varias ocasiones con Jesucristo, adoptando un lenguaje mesiánico que cruzaba la frontera entre el liderazgo civil y la exaltación divina. Pero en 2010, una de sus declaraciones marcó lo que muchos consideraron un punto sin retorno. En medio de un clima internacional tenso, tras el asalto de fuerzas israelíes a una flotilla con destino a Gaza, Chávez no se limitó a expresar su rechazo diplomático. Fue más allá. Profirió lo que muchos vieron como una maldición abierta contra el Estado de Israel. Aprovecho para condenar de nuevo, desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, al Estado de Israel. ¡Maldito seas, Estado de Israel! ¡Maldito sea! En ese contexto, las palabras del libro de Génesis resonaron con fuerza. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Génesis 12:3. Para muchos creyentes, lo dicho por Chávez fue mucho más que retórica. Fue una transgresión espiritual directa. No pasó mucho tiempo antes de que su salud comenzara a resquebrajarse. En 2011, sorprendió al mundo con una revelación inesperada. Padecía un cáncer agresivo. A pesar del acceso a los más sofisticados tratamientos médicos, su enfermedad avanzó inexorablemente. Recurrió también a prácticas esotéricas, rituales espiritistas y oraciones entre lágrimas. Se le oyó decir en una ceremonia religiosa: «Cristo, no me lleves todavía». Aquel cuerpo fuerte, protagonista de interminables cadenas nacionales y discursos encendidos, empezó a ceder. El cáncer, en las entrañas desde las que tantas veces vociferó contra sus enemigos políticos y espirituales, acabó consumiéndolo.
En marzo de 2013, Hugo Chávez falleció. Su muerte dejó al país sumido en una creciente crisis, colapso económico, hambre, corrupción desbordada y un éxodo sin precedentes. No solo golpeó al líder, dicen, sino que sembró una herida profunda en la historia reciente de Venezuela. Así, la figura de Chávez se convierte también en advertencia. Ningún poder terrenal, por vasto que parezca, puede elevarse por encima de los principios eternos. Porque maldecir lo que Dios ha bendecido es invocar consecuencias que ni los más poderosos pueden detener. José Luis de Jesús Miranda. Una secta polémica, un hombre que aseguró ser nada menos que Jesucristo reencarnado, y miles de adeptos alrededor del mundo, convencidos de estar frente a la encarnación misma de lo divino. La historia de José Luis de Jesús Miranda representa uno de los ejemplos más inquietantes de cómo la fe puede ser manipulada y distorsionada en la era contemporánea. Originario de Puerto Rico, Miranda comenzó su trayectoria como un predicador más dentro del ámbito cristiano. Sin embargo, su mensaje pronto empezó a desviarse de las enseñanzas tradicionales. Con la fundación de su movimiento, Creciendo en Gracia, inició el camino hacia su proclamada divinidad. Primero se autodeclaró la reencarnación del apóstol Pablo. Poco después, sin el menor recato, se proclamó Jesucristo hecho hombre, el Cristo en la tierra. Pero su discurso no se detuvo allí. En un giro doctrinal que dejó perplejos, Miranda afirmó ser también el anticristo. A sus ojos, no era un emblema del mal, sino un título de reforma. Su misión, decía, era desmantelar las estructuras de la iglesia tradicional. Como símbolo de esa labor, se tatuó en su piel el número 666, el mismo número asociado en el libro de Apocalipsis con la marca de la bestia. Miranda lo reinterpretó como un emblema de perfección, abundancia y libertad espiritual, y animó a sus discípulos a hacer lo mismo. Hombres, mujeres e incluso niños comenzaron a marcarse con ese número, creyendo que representaba estar bajo una nueva gracia. Según sus enseñanzas, no existía ya el pecado, ni el diablo, ni el juicio. Todo había quedado atrás bajo su reinado. Instalado en Miami, y con el apoyo de una emisora de televisión que difundía sus sermones a toda hora, expandió su influencia a regiones como América Latina y especialmente Brasil. Prometía lo imposible: inmunidad ante la enfermedad, la muerte y el castigo eterno. Se decía inmortal, afirmaba que su cuerpo físico sería transformado y que gobernaría el mundo con autoridad absoluta. Con una mezcla de sarcasmo y arrogancia, desafiaba incluso a Dios, atribuyéndose gloria, poder y eternidad. Pero hay advertencias que no se deben tomar a la ligera. La supuesta eternidad de José Luis de Jesús Miranda empezó a resquebrajarse en 2012. El hombre que decía no poder morir estaba gravemente enfermo. Había sufrido un derrame cerebral y más adelante complicaciones severas por cirrosis hepática. Una triste ironía para quien prometía salud total a sus seguidores. En noviembre de 2013, Miranda falleció, solo, debilitado y en la cama de un hospital. No gobernó naciones, no ascendió a los cielos, no hubo resurrección. Solo quedó una comunidad confundida, marcada física y emocionalmente, y un eco de promesas rotas. Ezequiel Ataucusi. La vida de Ezequiel Ataucusi ilustra de forma perturbadora cómo el sincretismo religioso, esa mezcla de creencias dispares, puede ser manipulado para construir una figura de adoración en torno a un hombre. Más que proclamarse guía espiritual, Ataucusi aspiraba a ocupar un lugar sagrado, ser visto por sus seguidores como una encarnación divina, el llamado Cristo de Occidente. No se limitó a fundar una iglesia. Al frente del movimiento misionero mundial evangélico, Aemin Pu, y del brazo político que lo acompañaba, el FREPAP, Ataucusi levantó un sistema doctrinal único, tejido con fragmentos del cristianismo tradicional, elementos del legado andino y leyes del Antiguo Testamento aplicadas con rigor. Sus fieles adoptaban una estética particular: largas túnicas, barbas extensas y cabello sin cortar,
un esfuerzo por reflejar tiempos bíblicos y, sobre todo, por parecer un pueblo apartado y separado del resto del mundo. Pero lo más controvertido de su enseñanza fue su progresiva exaltación personal. Según su doctrina, Jesús fue el Cristo enviado al mundo oriental hace siglos. Ataucusi, en cambio, se presentaba como el Cristo del mundo occidental, el Espíritu Santo encarnado, un nuevo Moisés con autoridad mesiánica. Su figura no solo exigía respeto, demandaba veneración absoluta. Para sus seguidores, redención no se lograba por medio de la fe en Cristo, sino a través del cumplimiento estricto de los mandamientos establecidos por Ataucusi. Se atribuyó facultades que en la doctrina cristiana histórica son exclusivas de Dios, pero hay una prueba que ningún falso Mesías puede superar: la muerte. Jesús, según los evangelios, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, sellando con ese acto la esperanza de los creyentes. Ataucusi, en una manifestación final de su delirio mesiánico, aseguró que él también vencería a la tumba. Anunció que resucitaría al tercer día después de morir. En junio del año 2000, Ezequiel Ataucusi falleció. Miles de seguidores velaron su cadáver entre cantos y oraciones, completamente convencidos de que verían un milagro. Pasó un día, luego otro. El amanecer del tercer día no trajo vida, sino silencio. Su cuerpo empezó a mostrar señales claras de descomposición, y la esperanza dio paso a una realidad ineludible: no habría resurrección. Fue enterrado. El Cristo del Occidente no volvió. Mitsuo Matayoshi. Existen personajes cuya historia supera toda lógica, y Mitsuo Matayoshi es, sin duda, uno de ellos. En Japón, una sociedad que valora la sobriedad, la moderación y el respeto por las normas, su figura desentonaba por completo, y no por simple excentricidad, sino por una profunda obsesión con su autoproclamado destino divino. En 1997, Matayoshi fundó el Partido de la Comunidad Económica Mundial, pero más que un proyecto político, aquella agrupación era el escenario para una narrativa personal cargada de misticismo. Él no se presentaba como un político tradicional, se autoproclamaba el único Dios verdadero, afirmaba ser al mismo tiempo la reencarnación de Jesús y Buda, y aseguraba que había venido al mundo para aplicar el juicio final. Eso sí, no desde las alturas celestiales, sino a través del proceso electoral. Su plan, tan ambicioso como inverosímil, era convertirse primero en primer ministro de Japón, desde donde impulsaría una transformación radical de la sociedad. Luego, vislumbraba un reconocimiento global de su divinidad, lo que lo llevaría, según sus palabras, a convertirse en secretario general de la ONU. Desde esa posición, dirigiría a todas las naciones de la Tierra, tomando decisiones supremas sobre la vida y la muerte. En sus intervenciones públicas y en materiales de propaganda, usaba símbolos cristianos de forma transgresora y no se limitaba a pedir apoyo. Amenazaba abiertamente. Llamaba a sus oponentes a cometer suicidio ritual y declaraba que serían condenados al fuego eterno si se atrevían a enfrentarlo. Pero la realidad no suele tolerar las fantasías de grandeza. A lo largo de más de 20 años como candidato, participó en varias elecciones, pero no consiguió salir electo en ninguna. Lejos de ser elegido o venerado, fue ignorado. Y su debacle no vino por voluntad popular, sino por el desgaste físico. Tras ser diagnosticado con cáncer, se retiró totalmente del escenario político. En julio de 2018, falleció por una neumonía derivada de su enfermedad. El hombre que afirmaba tener el poder de juzgar a la humanidad murió como cualquier otro. Thomas Andrews. A inicios del siglo XX, el mundo vivía un momento de euforia tecnológica. La revolución industrial había convencido a muchos de que no existía límite que no pudiera ser conquistado. Fue entonces cuando nació el Titanic, una maravilla flotante, diseñada por Andrews como la cúspide del ingenio humano. El barco fue anunciado con bombos y platillos como el más grande, más lujoso y más seguro que el mundo hubiese conocido. Fue presentado como el triunfo definitivo sobre las barreras naturales, y en medio de toda esa exaltación surgieron palabras que aún hoy estremecen por su audacia. Ni Dios puede hundir este barco.
Thomas Andrews, aunque reservado de carácter, dejó que su creación hablara por él. Y ella hablaba alto, confiada, casi desafiante. El buque partió rumbo a América con solo la mitad de los botes salvavidas requeridos, reflejo de una certeza absoluta en la invulnerabilidad del diseño. La posibilidad de un naufragio no era siquiera contemplada, pero esa soberbia se enfrentó a una verdad implacable la noche del 14 de abril de 1912. En aguas heladas del Atlántico Norte, un iceberg, mudo, imperturbable, rasgó el costado del barco con una precisión letal. Lo que había sido proclamado inundible comenzó a inclinarse hacia su destino, arrastrando con él a más de 1.500 almas. Thomas Andrews fue visto por última vez caminando por los salones de primera clase. Su obra maestra se convertía en su tumba, su grandeza tecnológica hundida en cuestión de horas por un fragmento de hielo. El Titanic acabó en el fondo del mar partido en dos. Su promesa de gloria fue reemplazada por óxido, silencio y oscuridad. No quedó en la memoria como una maravilla, sino como advertencia. Como un eco moderno de la Torre de Babel, símbolo de un orgullo que pretendió tocar el cielo, pero fue silenciado por un poder mucho mayor. Belsasar. Para cerrar este recorrido, dejamos atrás las historias modernas y volvemos al relato más fiable y eterno de todos, la palabra de Dios. El libro de Daniel nos transporta al esplendor decadente de la antigua Babilonia, donde una sola noche bastó para sellar el destino de un reino, y el de un rey que se atrevió a levantar su copa contra el cielo. Su nombre era Belsasar, heredero del trono babilónico. En un acto de puro orgullo, organizó un lujoso banquete para 1.000 de sus nobles. La fiesta fue una explosión de excesos, vino sin límites, música estridente, placer desinhibido. Pero el momento clave llegó cuando la arrogancia del rey sobrepasó el punto de retorno. Belsasar ordenó traer los vasos sagrados del templo de Jerusalén, los mismos que su abuelo, Nabucodonosor, había saqueado en su conquista. Copas dedicadas a la adoración del Dios vivo fueron empapadas en vino y usadas para alabar a ídolos de metal y piedra. Junto a sus oficiales, concubinas y cortesanos, brindó a falsos dioses mientras se burlaba del único que tiene poder sobre reyes y reinos. Lo que ocurrió después interrumpió la fiesta para siempre. De repente, aparecieron los dedos de una mano que no pertenecía a ningún hombre, y comenzaron a escribir palabras misteriosas sobre el muro del palacio, iluminado por la luz de un candelabro dorado. El bullicio se transformó en un silencio sepulcral. El rey, hasta entonces altivo, quedó paralizado. El texto divino parecía incomprensible, pero su terror era claro. La inscripción decía, Mene, Mene, Tekel, Parsin. Ninguno de los sabios del reino pudo interpretar su significado, así que llamaron a Daniel, el profeta hebreo conocido por su sabiduría. Su interpretación fue una sentencia directa del trono celestial. Esa misma noche, las puertas de la magnífica Babilonia fueron abiertas a los enemigos. Las fuerzas del imperio persa entraron sin encontrar resistencia. Y Belsasar, que horas antes alzaba la copa contra el cielo, cayó bajo espada, víctima de su propia soberbia. Lo que él trató como un juego, Dios lo consideró una ofensa. Lo que fue una noche de celebración terminó en juicio. Este episodio no es un mito antiguo enterrado en la historia. Es una advertencia viva, vigente para hoy. Dios no cambia. Él es amor y gracia abundante, sí, pero también es justo, santo, y no será burlado. Desde reyes hasta ciudadanos comunes, todos pasamos por su balanza,